Abrimos esta edición por Marruecos. La gira real de tres países africanos, Senegal, Costa de Marfil, Gabón, es el título de una obra aparecida recientemente en las ediciones del Palacio Real y realizada por el historiógrafo del Reino, portavoz del Palacio Real, Abdelkader Lamiri. El libro lleva una documentación de principales etapas del viaje efectuado por Su Majestad Rey Mohammed VI a estos tres países africanos entre el 15 y 31 de marzo pasado. Visita de la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, al Aeropuerto Internacional de Malabo ayer domingo 19 de mayo fue recibida por Su Excelencia Obiangema Mbazogo y otras autoridades. Esta visita es en el marco de las relaciones excelentes de amistad, cooperación y hermandad que sus países mantienen. El presidente de la República, señor Paul Biya, recibió sucesivamente a las cartas credenciales del embajador de la República Federativa de Brasil y del alto comisario de la República de África del Sur el viernes 17 de mayo de 2013 en el Palacio de la Unidad de Yaoundé. En Chad, energía doméstica, région Made in Chad. El presidente de la República, Idriss Déby Itno, visitó una producción de hornillos de petróleo en Dikel, Gabón, en el 8º municipio. El desarrollo del sector privado es una de las todas primeras preocupaciones del jefe de Estado. El presidente de la República jamás se rechace una ocasión de llevar su apoyo para la promoción del sector privado. Complejo industrial de Sika Conji, financiado por grupo alemán Endeavor Cement para 254 millones de dólares con el apoyo de la SFI y que contendrá un sitio de explotación y de producción de clinker progresivamente sale de la tierra. Es lo que pudo comprobar en el mismo lugar el sábado el ministro interinamente de Minas y de Energía, Damipi Nupoku. En Congo, al término de las obras de la conferencia sobre las urgencias médico-quirúrgicas que se valoró de 14 al 16 de mayo en Brazzaville, la organización no gubernamental ONG Mercy Chiefs exhortó a los poderes públicos congoleses a hacer de tal forma que todos los quirófanos de los hospitales del país sean equipados en material moderno. Acogida excepcional del jefe de Estado en Anjouan. Es una acogida excepcional que fue reservada al presidente de la República en el aeropuerto de Ouani-Anjouan para su primera visita en la isla desde la tentativa de destabilización desbaratada en abril pasado. El secretario permanente al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional, el embajador Abel Chinchero, recibió en ausencia una delegación de hombres de negocios gaboneses. Edición por Gabón. Encuentro entre los presidentes Ali Bongo Ondimba y Michel Djokodia. El miércoles 15 de mayo de 2013, el jefe de Estado Ali Bongo Ondimba tuvo en el Palacio de la Presidencia de la República una larga sesión de trabajo con el señor Michel Djokodia, presidente de la transición en Centroáfrica. Abrimos esta edición por Marruecos. Mantenimientos entre señora Akawi con la viceministra china de Asuntos Civiles. El jueves 16 de mayo de 2013, señora Jian Li, en visita en Marruecos, se mantuvo con señora Bassima Akawi, ministra de Solidaridad, de la Mujer, de la Familia y de Desarrollo Social. Ambas personalidades pasaron revista las relaciones de cooperación bilaterales e insistieron sobre la importancia de la puesta en ejecución del programa ejecutivo de cooperación sino-marroquí en el dominio del desarrollo social. En Níger, el primer ministro, jefe de gobierno, Su Excelencia Brigitte Raffini, visitó el viernes pasado las instalaciones del Instituto de Investigación Agronómica Irán en Gamkele
y las del Oficio Nacional de las Organizaciones Hidroagrícolas, ONAHA, en Libore y Dunga. Vicepresidente del Banco Mundial para África en Brazzaville. El vicepresidente del Banco Mundial para África, Martha Diop, llegó el 20 de mayo a Brazzaville, proviniendo de Washington. Fue acogido en el Aeropuerto Internacional Maya Maya por el ministro de la Economía, de Finanzas, de Plan y de Cartera Pública, Gilbert Odongo. En Costa de Marfil, el primer ministro, señor Daniel Duncan, aseguró el viernes 17 de mayo de 2013 que el índice general de la inseguridad en el país disminuyó. Este índice toma en cuenta, según él, el fenómeno de agresores, ataques en domicilio, ataques de comercio, agresiones viales, accidentes de la circulación y robo de vehículos. Burundi, el secretario permanente al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional, el embajador Albert Shishiro, recibió en audiencia una delegación de hombres de negocios gaboneses. Su visita era para invitar a Burundi a un foro de Libreville previsto del 19 al 12 de julio de 2013. Guinea Ecuatorial. El Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Guinea Ecuatorial, CICTE, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, CSIC, están listos para establecer un marco de cooperación. El objetivo del encuentro entre ellos ha sido establecer un marco de cooperación de ámbitos científico-culturales, así como una tecnología y ciencia, entre otros. Burkina Faso, el presidente Blaise Compaoré recibió en audiencia el lunes 20 de mayo de 2013 a Thiebele Dram, consejero especial del presidente malinés, encargado de comprometer contactos con grupos de Norte Mali. El presidente del Partido para el Renacimiento Nacional, PARENA, y exministro Thiebele Dram tendrá una carga pesada de negociar con grupos armados del norte con vista a conciliar los avisos para la puesta de elecciones en el territorio entero. Avanzaremos con RDC, República Democrática de Congo. El Consejo Superior de la Defensa, reunido el viernes bajo la presidencia del presidente de la República, Joseph Kabila Kabange, comandante supremo de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, decidió la llegada sobre el territorio nacional de elementos que constituyen la Brigada Internacional de Intervención con relación con el Acuerdo Marco de Addis Abeba y la Resolución 2098 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Abrimos esta edición por Togo, Plataforma Global contra Catástrofes Naturales. La ministra del Medio Ambiente, Dede Aoufa Ekwe, participa desde el lunes en Ginebra en la cuarta sesión de la Plataforma Mundial de Reducción de Riesgos de Catástrofes. Esta cita, creada en 2007, es un foro bienal para el intercambio de informaciones, las discusiones sobre los últimos desarrollos y para la creación de asociaciones con el fin de mejorar la puesta en ejecución de la reducción de los riesgos de catástrofe gracias a una mejor comunicación y gracias a una coordinación entre las partes interesadas. El país hará compartir su experiencia en este dominio. En la República Democrática de Congo, Joseph Kabila recibe cartas credenciales de 8 nuevos embajadores acreditados en su país. El presidente de la República, Joseph Kabila, recibió el jueves en el Palacio de la Nación cartas credenciales de 8 nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios nuevamente acreditados en su país. Se trata del señor Andrajita de Indonesia, del señor Radomir Sikovic de Serbia, del señor Jean-Louis Cornet de Gran Bretaña, del señor José Cabral Albuquerque de Portugal, del señor Michel Lina de Eslovenia, del señor Antilla Sinica de Finlandia, del señor Dejife Bula de Etiopía y del señor René Rosager de Sinen del Reino de Dinamarca.
En Burundi, audiencia del embajador de Estados Unidos de América, el ministro de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional, Su Excelencia Laurent Kavaku, recibió el lunes 20 de mayo de 2013 al embajador de Estados Unidos en Burundi. La jefa de misión diplomática fue acompañada de señora Cynthia Akuke, asistente adjunta del secretario de Estado en el despacho de cuestiones africanas. Durante su intercambio, evocó los preparativos de elecciones de 2015, cuestiones relativas a la protección de derechos humanos, justamente el compromiso de Burundi a luchar contra el maltrato de seres humanos. En Gabón, New Forum Africa. A 4 semanas de New Forum Africa, el secretario general adjunto y coordinador general de este foro, Eric Chinel, intercambió en la presidencia de la República con responsables de diferentes empresas gabonesas sobre su participación en este foro que tendrá lugar del 14 al 16 de junio de 2013 próximo. Campaña algodonera de 2013-2014. El domingo 19 de mayo de 2013, día de solemnidad de Pentecostés, ha sido escogido por el presidente de la República, señor Boniyayi, para bajar en el estanque algodonero y tomar lengua con productores al sujeto de la campaña 2012-2014. El fin de esta bajada es asegurarse que todo está efectivamente puesto en plaza para una campaña donde todos los actores desempeñarán plenamente su partición. Guinea Ecuatorial, mensaje de condolencia del presidente. Su Excelencia Obiangema Mbasogo y el gobierno han expresado sus condolencias al pueblo ejecutivo norteamericano por la catástrofe de Oklahoma. Agricultura de segunda generación. La Sociedad Nacional de Hidrocarburos SNH y la empresa alemana Ferrostal GmbH firmarán hoy 22 de mayo de 2013 la aceptación del estudio de factibilidad para la construcción de una fábrica de transformación de gas natural en abono. En Congo, el Banco Mundial reitera su apoyo en Congo en la realización de numerosos proyectos. El vicepresidente del Banco Mundial para África, Martha Job, reiteró el 21 de mayo en Brazzaville la voluntad de esta organización de sostener el gobierno congolés en la realización de proyectos ligados al mejoramiento de condiciones de vida de poblaciones. Clausuremos por Costa de Marfil. El embajador de Egipto en Costa de Marfil hace su despedida al primer ministro. El embajador de Egipto en Costa de Marfil, Su Excelencia Tarek Ibrahim Mati, se rindió para hacer su despedida al primer ministro el martes 21 de mayo. El diplomático egipcio, que está al fin de una misión de 4 años, subrayó la excelencia de relaciones bilaterales entre su país y Costa de Marfil.